Había algo en esa persona que te hacía sentir elegido. No es fácil de describir. No era solo que te prestara atención, era la calidad de esa atención. Sabía qué preguntarte. Sabía qué recordar de la última vez que hablaron. Sabía exactamente cuándo retirarse y cuándo acercarse. Y en esa precisión había algo que se sentía como reconocimiento genuino. Como si esa persona te viera de una manera que muy pocos te habían visto. Después algo cambió. O quizás nada cambió, quizás solo empezaste a ver lo que siempre estuvo ahí. El encanto seguía siendo el mismo. Pero empezaste a notar que se activaba de manera demasiado consistente, demasiado oportuna, demasiado calibrada. Que funcionaba igual con cualquiera que tuviera algo que ofrecer. Que debajo de toda esa atención no había curiosidad real, había cálculo. Esa sensación de haber sido visto de manera especial y después entender que era performance. Esa es la experiencia específica que ocurre cuando alguien con una estructura psicopática entra en tu vida. Y entender por qué funciona así, qué hay detrás del encanto, cambia fundamentalmente la forma en que se procesa lo que pasó. Ese mecanismo tiene nombre y tiene una lógica que vale entender, no para desconfiar de todo el mundo, sino para procesar lo que pasó y saber qué buscar hacia adelante. Son 3 mecanismos concretos los que producen ese efecto. Entenderlos cambia lo que se hace con la experiencia. Y entender esos 3 mecanismos no protege de todo, pero cambia fundamentalmente lo que se hace con lo que pasó. Vale entender cada uno. Entender ese mecanismo no borra lo que pasó, pero cambia completamente lo que se hace con ello. El encanto del psicópata funcional no es un accidente. Es una habilidad. No en el sentido de que sea consciente en cada momento, aunque a veces lo es, sino en el sentido de que opera con una eficiencia específica que tiene una lógica interna. El psicópata funcional aprendió, muy temprano y con gran precisión, que las personas responden a ser vistas. Que la atención correctamente calibrada produce apertura, confianza, afecto. Que si prestas el tipo correcto de atención al tipo correcto de persona en el momento correcto, obtienes acceso. Ese aprendizaje no viene de la empatía. Viene de la observación. El psicópata funcional es un observador extraordinario del comportamiento humano, no porque le importe lo que ve, sino porque necesita esa información para operar. Ve lo que la persona necesita escuchar. Ve dónde está la inseguridad que puede ser aliviada. Ve qué tipo de reconocimiento produce la respuesta deseada. Y lo usa. Lo que produce la sensación de haber sido reconocido es exactamente eso, una lectura precisa. No de quién eres en profundidad, sino de qué necesitas en este momento. Y cuando esa lectura llega envuelta en la forma de atención que sientes como genuina, el resultado interno es indistinguible del reconocimiento real. Se siente igual. Produce los mismos efectos. Por eso funciona. La diferencia, y es la diferencia que cambia todo, está en lo que hay detrás. En el reconocimiento genuino hay curiosidad, hay interés en el otro como fin en sí mismo. En la lectura psicopática hay un objetivo. El objetivo puede ser variado: acceso sexual, acceso financiero, posición social, poder sobre otro. Pero siempre hay un objetivo. Y toda la atención, toda la precisión, todo el encanto, está al servicio de ese objetivo. Esto produce algo específico en quien lo experimenta después de entenderlo. La sensación de haber sido instrumentalizado no solo en las acciones concretas, sino en algo más íntimo. En el momento de apertura. En la confianza que se entregó. En el reconocimiento que se recibió y que ahora parece haber sido fabricado. Ese es el núcleo de lo que queda después. Si reconoces algo de esto, si hay una persona en tu historia que tuvo esa calidad específica de atención calibrada, lo que viene explica la estructura detrás. El encanto también tiene una textura temporal específica. No es constante, es intermitente de manera calculada. Momentos de intensidad total seguidos de retiros parciales que producen en la otra persona la búsqueda del regreso a la intensidad.
Esa alternancia no es aleatoria. Ese es el mecanismo que sostiene el enganche. La persona aprende a valorar los momentos de atención plena precisamente porque hay momentos de distancia que los contrastan. La intermitencia crea dependencia de una manera que la constancia no podría crear. Eso también explica por qué la relación con alguien de esta estructura puede sentirse adictiva. El sistema de recompensa responde a la variabilidad, no a la consistencia. Y la precisión con que el psicópata funcional maneja esa variabilidad, aunque no siempre sea consciente de hacerlo, produce exactamente el efecto de enganche que maximiza el acceso y el control. La memoria también juega un papel. El psicópata funcional recuerda los detalles que importan a la otra persona. No porque los encuentre emocionalmente significativos, sino porque son herramientas. Cuando alguien recuerda algo pequeño que dijiste semanas atrás, el efecto interno es poderoso. Produce la sensación de haber sido escuchado de verdad, de importar lo suficiente como para ser recordado. Esa sensación es real. Su origen no lo es. Si reconoces algo de esto, si hay una persona en tu historia que tuvo esa calidad específica de atención calibrada, lo que viene explica la estructura detrás. Una última cosa sobre el reconocimiento como herramienta. Cuando el psicópata funcional te hace sentir elegido, hay algo que no es completamente falso. En ese momento, estás siendo evaluado con atención total. Esa evaluación es real. Lo que no es real es su propósito. No te ve para conocerte. Te ve para entender cómo accederte. Y esa distinción, entre ser visto y ser evaluado, es la que define la diferencia entre intimidad y estrategia. Y esa distinción, entre ser visto para ser conocido y ser visto para ser accedido, es la que el encanto hace invisible en el momento en que opera. Porque el efecto interno es idéntico. Lo que cambia es el origen. Y el origen solo se vuelve visible después. Hay también algo sobre la velocidad con que el encanto establece la intimidad. Las relaciones genuinas toman tiempo para desarrollar profundidad. Hay una progresión natural entre conocerse y confiar. El psicópata funcional acelera artificialmente esa progresión mediante la intensidad de la atención. Produce en días lo que normalmente toma semanas o meses. Y esa velocidad, que se siente como prueba de una conexión excepcional, es también una señal del mecanismo. El vacío interior del psicópata no es una metáfora. Es una descripción de algo estructural. Lo que la psicología describe como psicopatía, en su forma no violenta, funcional, que opera dentro de los límites sociales y a veces justo en el límite de la legalidad, incluye como característica central la ausencia de vida emocional profunda. No la ausencia total de emociones. El psicópata funcional siente irritación, satisfacción, aburrimiento, excitación. Lo que está ausente es la gama de emociones que implican conexión con otro como persona real, empatía genuina, culpa, amor en el sentido pleno, apego que produzca vulnerabilidad. Ese vacío no es un espacio en blanco. Es un espacio que se llenó con otra cosa. Con competencia social extraordinaria. Con capacidad de leer el entorno humano con una precisión que la mayoría de las personas nunca desarrolla. Con una libertad específica respecto a las inhibiciones emocionales que frenan a otros, la culpa que impide actuar de cierta manera, el miedo al rechazo que produce cautela, la empatía que hace difícil usar a alguien deliberadamente. El origen de esa estructura tiene componentes tanto biológicos como formativos. Hay una neurobiología específica, una respuesta disminuida en las áreas del cerebro asociadas al procesamiento emocional y a la empatía, que forma parte del cuadro. Y hay también una historia de formación donde esa neurobiología se desarrolló en un contexto particular. Esa combinación produce una persona que funciona con eficiencia en los dominios que requieren inteligencia, adaptabilidad y capacidad de leer a los demás, y que simultáneamente carece de lo que hace que esa competencia esté al servicio de algo más que el propio beneficio. El encanto que se experimenta como reconocimiento proviene directamente de esa combinación. La capacidad de leer lo que el otro necesita, sin el filtro de la empatía que en la mayoría de las personas convierte esa lectura en cuidado, produce una habilidad de manipulación social que puede sentirse, desde adentro,
como intimidad. Y esa es la trampa específica. La habilidad que se experimenta como conexión es exactamente la capacidad que reemplaza la conexión real. El aburrimiento crónico también forma parte del cuadro. Sin la gama emocional completa, la experiencia del psicópata funcional tiende a ser más plana, más rápidamente saturada. Eso produce la necesidad de estímulo constante, de nuevos objetivos, nuevas conquistas, nuevas situaciones que generen la excitación que la vida ordinaria no produce. Esa necesidad de estimulación explica por qué el encanto se activa de manera tan consistente. Cada nueva persona es un nuevo juego. Y el juego es la forma en que la experiencia se vuelve interesante. El aburrimiento crónico que forma parte del cuadro tiene un efecto específico en las relaciones. Una vez que la fase de conquista produce saturación, una vez que la novedad se agota y el juego deja de ser estimulante, el interés se retira. No necesariamente de manera abrupta o visible. Simplemente se desplaza hacia el siguiente objetivo que produce más estimulación. Y lo que queda en la persona que fue blanco es la confusión de un retiro que no tiene una causa articulada. Vale también nombrar la diferencia entre el psicópata funcional y el narcisista. Comparten algunas características visibles: la capacidad de encanto, el uso de los demás como instrumentos, la falta de empatía profunda, pero la estructura interna es diferente. El narcisista necesita admiración, la demanda está en el otro. El psicópata funcional no necesita ser admirado, necesita estimulación y acceso. Puede admirar a alguien mientras lo usa. Puede fingir respeto mientras calcula la manera de obtener lo que quiere. Esa diferencia produce patrones distintos en la relación y requiere marcos distintos para entenderlos. La ausencia de culpa como regulador del comportamiento es quizás el elemento más definidor. La mayoría de las personas tienen un freno interno que opera cuando una acción va a causar daño a alguien. La empatía que anticipa el dolor. La culpa que hace que ciertos comportamientos sean demasiado costosos. En la estructura psicopática ese freno está ausente. Lo que impide las acciones dañinas, cuando las impide, es el cálculo de consecuencias para sí mismo, no el costo para el otro. El funcionamiento social extraordinario que caracteriza al psicópata funcional también incluye la capacidad de mimesis emocional. Pueden imitar la respuesta emocional correcta en el momento correcto, la empatía que se espera, la indignación que correspondería, la ternura que produciría apertura. Esa imitación no es necesariamente consciente en todos los casos. A veces es aprendida, un repertorio de respuestas que produce los efectos deseados sin que haya un estado emocional subyacente real. Y esa imitación es precisamente lo que hace tan difícil la detección temprana. Entender el origen biológico y formativo del patrón no es una excusa para quien lo tiene. Es simplemente una descripción precisa de qué produce ese comportamiento. La comprensión no elimina la responsabilidad, y tampoco elimina la necesidad de protegerse de sus efectos. El patrón tiene fases. Reconocerlas cambia la manera de procesar lo que ocurrió. La primera fase es la de idealización táctica. La atención es intensa, la presencia es total, el reconocimiento parece profundo. En esta fase, la persona blanco siente que encontró algo infrecuente, alguien que realmente ve, que realmente escucha, que tiene una calidad de presencia que otros no tienen. Lo que no es visible en esta fase es que esa intensidad tiene una función: construir el acceso, generar la apertura, instalar la confianza que va a ser necesaria para la fase siguiente. La segunda fase varía según el objetivo. Puede ser la extracción del recurso que se buscaba, el acceso sexual, el beneficio financiero, la posición social, la influencia. O puede ser simplemente la pérdida de interés una vez que la conquista ya no produce estimulación. El psicópata funcional no necesita terminar las cosas de manera dramática, simplemente deja de estar disponible de la misma manera. La intensidad se retira. La presencia se vuelve más esporádica. Lo que antes era precisión calibrada se vuelve distancia vaga. La tercera fase ocurre en la persona que fue blanco, no en el psicópata. Es la fase de procesamiento.
El intento de entender qué pasó, de reconciliar la experiencia del reconocimiento con la evidencia de que algo no fue lo que parecía. Esa reconciliación es difícil porque implica revisar no solo las acciones de la otra persona sino la propia experiencia, el propio reconocimiento, la propia apertura, el propio afecto, y encontrar que algo que se sintió como real tuvo un componente de construcción deliberada. Lo que hace esta tercera fase especialmente difícil es que el psicópata funcional, en general, no deja evidencia de maldad clara. No hay una traición obvia, no hay un engaño simple que pueda señalarse con precisión. Lo que hay es la distancia entre la promesa implícita del encanto, soy alguien que te ve genuinamente, y la realidad de lo que ese encanto era. Y esa distancia no siempre produce un momento de quiebre limpio. Produce una confusión específica que puede durar mucho más que la relación misma. La culpa que aparece en esta fase también vale ser examinada. La persona que fue blanco frecuentemente se pregunta si exageró, si interpretó mal, si fue demasiado ingenua o demasiado crédula. Esa autoculpación es una respuesta comprensible pero incorrecta. El encanto funciona porque está diseñado para funcionar. La apertura que se produjo fue una respuesta a algo que se presentó de manera específica para producirla. Haber respondido a eso no es ingenuidad, es ser humano. El procesamiento de la experiencia también se complica por la forma en que el encanto inicial reescribe la memoria. Cuando alguien produce en nosotros una experiencia de reconocimiento genuino, esa experiencia queda registrada con una intensidad emocional alta. Cuando después aparece la evidencia de que ese reconocimiento era instrumental, hay un conflicto entre la memoria emocional, que registró algo real y valioso, y la comprensión intelectual de lo que producía esa experiencia. Ese conflicto es difícil de resolver y es parte de por qué el procesamiento puede tomar tiempo. También vale nombrar que el patrón no siempre culmina en un daño obvio. A veces la relación simplemente se disuelve después de que el objetivo fue alcanzado o perdió interés. Y esa disolución sin drama puede hacer más difícil el procesamiento, porque no hay un evento claro que señalar, solo la sensación difusa de que algo no fue lo que parecía y de que la persona que creías conocer no existía de la manera en que pensabas. La pregunta que queda es cómo se sale de esa confusión. Cómo se procesa una experiencia cuyo daño principal no fue una acción sino una ilusión. En la fase de procesamiento también aparece frecuentemente la pregunta de si la otra persona era consciente de lo que hacía. Esa pregunta no tiene siempre una respuesta clara, el nivel de consciencia varía dentro del espectro. Lo que sí es consistente es que la consciencia del mecanismo no cambia sus efectos. Se puede operar este patrón con plena consciencia o de manera que se siente como natural, sin reflexión explícita. En ambos casos, el impacto sobre quien lo experimenta es el mismo. Y por eso el nivel de consciencia del otro no determina la validez del daño que se vivió. La confusión que produce esta experiencia es, en sí misma, una señal de que algo real estuvo en juego. Las experiencias que no importan no producen confusión prolongada. El peso que queda es proporcional a lo que se invirtió. Y eso, aunque duela, también dice algo sobre la capacidad de conectar genuinamente. Saber que el patrón tiene fases también ayuda en el procesamiento porque permite ubicar lo que pasó en una secuencia lógica en lugar de experimentarlo como algo caótico o inexplicable. La experiencia que antes era confusa empieza a tener una estructura. Y lo que tiene estructura puede ser examinado, procesado, y eventualmente integrado. Entender la estructura del vacío cambia lo que se hace con la experiencia. La atribución cambia primero. La sensación de haber sido reconocido, que después se revela como lectura instrumental, deja de ser evidencia de que fuiste tonto o ingenuo. Pasa a ser evidencia de que estuviste en contacto con alguien que tiene una habilidad extraordinaria para producir exactamente esa sensación. Eso no te hace menos. Te hace una persona que respondió de manera normal a algo diseñado para producir esa respuesta. La comprensión de por qué el encanto no era sostenible cambia también. No porque hayas hecho algo mal, sino porque el patrón tiene una lógica interna que no depende de ti. La fase de intensidad tiene una función,
Y cuando esa función se cumple o deja de producir estimulación, la intensidad se retira. Eso no es un juicio sobre tu valor. Es la estructura del patrón. Y quizás lo más importante para quien lo vivió es la diferencia entre lo que se sintió y lo que era. Lo que se sintió fue real, el reconocimiento, la apertura, el afecto. Que hayan sido producidos por algo distinto a lo que parecían no los hace irreales como experiencias. Los hace malinterpretados en su origen. Y esa distinción importa porque la tendencia es invalidar toda la experiencia, decir que nada fue real, que todo fue fabricado, cuando en realidad lo que fue fabricado fue el origen, no la experiencia interna que produjo. La palabra técnica del episodio es psicopatía funcional, la configuración específica que combina alta competencia social, ausencia de empatía profunda, y ausencia de culpa como regulador del comportamiento. No como insulto, no como diagnóstico clínico desde afuera, sino como descripción de una estructura que produce exactamente el patrón que estamos describiendo. Reconocerla no es etiquetar a nadie, es entender que operó. La capacidad de reconocer este patrón hacia adelante no viene de la desconfianza generalizada. Viene de aprender a distinguir la atención que tiene curiosidad genuina de la que tiene un objetivo. Y esa distinción, aunque no es simple, se desarrolla con el tiempo y con la comprensión de lo que pasó. Vale también nombrar algo sobre la identificación prospectiva, la capacidad de reconocer este patrón antes de que produzca sus efectos. Esa capacidad no viene de la desconfianza generalizada ni de analizar cada gesto de atención como potencialmente calculado. Viene de aprender a distinguir dos cosas concretas: la atención que tiene curiosidad hacia adentro y la atención que se orienta hacia lo que puede obtenerse. La curiosidad genuina pregunta por ti incluso cuando la respuesta no le es útil. Se interesa en las partes de ti que no tienen valor instrumental, tus dudas, tus contradicciones, tus intereses que no se traducen en recursos para el otro. La atención instrumental tiende a estar orientada hacia la información que le es útil, lo que puedes ofrecer, lo que te hace vulnerable, lo que produce apertura. Esa distinción, aunque no siempre es obvia en los primeros momentos, se hace más visible con el tiempo y con la práctica de prestarle atención. Reconocer el patrón no garantiza no volver a encontrarlo, pero cambia la manera de procesarlo cuando ocurre, y esa diferencia en el procesamiento es lo que reduce el daño que deja. Una cosa más sobre la recuperación de la confianza después de esta experiencia. El riesgo principal no es volver a encontrar a alguien con este patrón. Ese riesgo existe, pero es manejable con la comprensión que este episodio busca dar. El riesgo mayor es generalizar el patrón a todas las relaciones y perder la capacidad de distinguir la atención genuina de la instrumental. Ese cierre, aunque comprensible, tiene un costo mayor que la vulnerabilidad que protege. Y esa capacidad de distinguir, con el tiempo, es una de las cosas concretas que esta experiencia puede dejar, si se la procesa de manera que produzca aprendizaje en lugar de solo cierre. La distinción entre los efectos reales y el origen fabricado también permite algo específico: preservar la experiencia de conexión que hubo, aunque su origen no fuera lo que parecía, sin preservar las conclusiones que esa experiencia produjo sobre la otra persona. Las dos cosas pueden separarse. Lo que se sintió fue real. Lo que se creía sobre quien lo producía no lo era. Y esa capacidad de no generalizar la desconfianza, de mantener la distinción entre el patrón y las personas en general, es también parte de lo que esta experiencia, bien procesada, puede dejar como resultado. No la ingenuidad de antes. Tampoco el cierre que protege de todo. Algo más preciso que las dos cosas. Una última cosa sobre lo que cambia cuando se entiende la estructura. La pregunta "¿cómo no lo vi?" pierde peso. No porque la respuesta sea obvia, el encanto es precisamente una habilidad de no ser visto como lo que es, sino porque entender la estructura del encanto, su precisión, su función, su mecanismo, hace que esa pregunta pierda el tono de acusación y se convierta en una observación sobre cuánto bien opera él. Patrón cuando opera bien. Volvamos a donde empezamos. Había algo en esa persona que te hacía sentir elegido. Eso fue real como experiencia.
Lo que no era real era lo que producía esa experiencia, la curiosidad genuina que el encanto simulaba, el interés en ti como persona que la atención calibrada imitaba. Esa es la distinción que hace posible procesar lo que pasó sin quedar atrapado en la pregunta de si fuiste un tonto. No fuiste un tonto. Fuiste una persona normal que respondió a una lectura extraordinariamente precisa de lo que necesitabas escuchar. El problema no estaba en tu respuesta. Estaba en el origen de lo que produjo esa respuesta. La confusión que queda después de este tipo de experiencia tiende a tomar una de dos formas. La primera es la autoculpación, el análisis repetido de en qué momento fallaste, qué señales ignoraste, por qué no viste lo que ahora parece más visible. La segunda es la desconfianza generalizada, la decisión de que si esto fue posible entonces nadie puede ser de confianza, que el encanto siempre oculta algo, que el reconocimiento es siempre una trampa. Las dos formas son comprensibles. Las dos son también incorrectas. La autoculpación aplica un estándar imposible, el de detectar una habilidad específicamente diseñada para no ser detectada. La desconfianza generalizada confunde la estructura del psicópata con la estructura de las personas en general. La mayoría de las personas que te prestan atención lo hacen porque genuinamente les importas. La excepción no define la regla. Lo que queda, cuando se puede llegar ahí, es algo más simple. La experiencia pasó. Tuvo efectos reales, en la confianza, en la apertura, en la manera de relacionarse con ciertos tipos de atención. Esos efectos son válidos y merecen tiempo para ser procesados. Y al mismo tiempo, no definen lo que es posible hacia adelante. El patrón tiene nombre ahora. Y lo que tiene nombre puede ser reconocido, y eventualmente, puede dejar de dictar lo que se espera de los demás. En el canal hay más sobre las estructuras relacionales que operan en silencio y sobre cómo procesarlas cuando ya se vivieron. Seguí cuando estés listo. El tiempo que toma procesar una experiencia de este tipo es variable. Para algunos es breve, el entendimiento llega rápido y el ajuste también. Para otros lleva más tiempo, especialmente cuando la relación fue más intensa o más prolongada, o cuando tocó áreas de vulnerabilidad específica. Ese tiempo no es señal de debilidad. Es la medida de cuánto importó la experiencia, y cuánto trabajo requiere integrarla de manera que deje algo útil en lugar de solo un residuo de desconfianza. Lo que puede ayudar en ese proceso es exactamente lo que este episodio intenta hacer: darle estructura a lo que ocurrió. El relato de "fui manipulado por alguien que no era lo que parecía" tiene un efecto diferente al de "fui manipulado por alguien con una estructura psicológica específica que produce exactamente ese efecto en personas normales". El primero habla de lo que pasó. El segundo explica por qué pasó, y esa explicación, aunque no borra lo que pasó, cambia la manera de cargarlo. Y hay una cosa más que vale dejar dicha antes de cerrar. La apertura que tuviste, la confianza que entregaste, el afecto que sentiste, dice algo sobre tu capacidad de conexión, no sobre tu ingenuidad. Las personas que no pueden abrirse nunca son inmunes a este tipo de experiencia. También son inmunes a todo lo demás que la apertura hace posible. La capacidad de confiar, aunque tenga costos, sigue siendo más valiosa que su ausencia. Eso no significa que la apertura sea sin costo. Significa que el costo vale la pena, y que el costo específico que esta experiencia produjo tiene nombre, tiene estructura, y puede ser procesado de manera que deje algo útil en lugar de solo una cicatriz. En el canal hay más sobre las estructuras de la tríada oscura y sobre cómo reconocerlas en las relaciones cotidianas. Seguí cuando estés listo. El procesamiento completo de esta experiencia produce algo más que el simple regreso al punto de partida. Produce una comprensión más precisa de cómo funciona la atención, que distingue la conexión genuina de su simulacro, y qué tipo de presencia, en otros y en uno mismo, vale cultivar. Y lo que tiene estructura y nombre puede, con el tiempo, convertirse en comprensión. No en indiferencia. Comprensión, que es la única forma honesta de salir de una experiencia así sin que te defina. ISO, la distinción entre ingenuidad y apertura, entre cierre protector y comprensión precisa,
Es lo que este episodio quería dejar. No una respuesta definitiva. Una manera de mirar lo que pasó que permita seguir siendo alguien que puede conectar. Y eso ya es bastante.